Querido Julio, este espacio, foros temáticos juntos con CEUCAP, te cuento un poquito y así damos chance a que más personas entren, aunque aquí ya muchos son de la casa. Esto nace como una oportunidad para complementar los contenidos que abordamos desde nuestra cátedra institucional de innovación y emprendimiento. ¿Te imaginas ese reto al llegar y que nos digan, bueno, desde el Centro de Innovación y Emprendimiento tiene que salir una materia transversal para todas las escuelas, léase filosofía, ingeniería, fases, derecho, con unos contenidos comunes? No podemos diversificar la oferta, tiene que ser una oferta común para todos que hable de estos temas de innovación y emprendimiento. Nosotros dijimos, wow, ¿no? Vamos a trabajar en eso, pero tenemos niveles de avance, de desarrollo, de abordaje de ciertos contenidos muy diferentes y vimos los foros que ya vienen desde noviembre de 2020, no es poca cosa que nosotros aquí cada miércoles toquemos un Wow. tema diferente con un invitado distinto y hoy eres tú el que nos acompaña y estamos muy contentos por eso. Y dijimos, vamos a hacer este espacio para poder complementar. Además, yo tenía también otra intención. Yo quería tener un espacio de encuentro con profesores, con estudiantes, en donde pudiéramos también alinear. Tú que trabajas con emprendedores sabes que cada quien ve el emprendimiento diferente, cada quien tiene como su manera de abordarlo y tener una cátedra transversal me ponía ese reto adicional, que hay mucha gente trabajando en emprendimiento, pero desde perspectivas diferentes. Resulta que Correcto. ciertamente los profesores se conectan, porque quiero que sepas un poquito quiénes son los que tienes aquí. Mira, ahí está mi querida Irwin, que ella se declara fans del CIE y nosotros fans de ella. Está el profesor Werner Zulbarán, está Joel González, son los profes que estoy viendo por allí. Ellos nos acompañan en la cátedra institucional de innovación y emprendimiento. Se conectan estudiantes también, se conectan personas. Ahí vi, por ejemplo, a Calmune, que hizo con nosotros una bases para emprender, parte de lo que es nuestra extensión social. Entonces es una comunidad variadita. O sea, no, lo que quiero es que no creas que por estar en este foro de la UCAP es solo para UCAVista, porque no es así. ¿Sí? Nosotros, esto es abierto al público en general, es gratuito. Mira, Patricia Serpa desde Mariacay, bienvenida, Pati, qué gusto que estés allí. Entonces, tienes emprendedores, tienes docentes, docentes de emprendimiento, tienes estudiantes, tienes gente que está participando también en nuestro programa de aceleración, ¿sí? Entonces, es variado. ¿Con quién hacemos este espacio? Y por eso Súper. estás viendo allí también a la dirección de egresados. Tenemos dos grandes aliados, la Fundación BBVA Provincial y también está nuestra dirección de egresados, que luego de cada uno de estos encuentros genera una nota de prensa y resguarda todos estos foros en su canal de YouTube. Entonces, bueno, quiero que veas que esto es un esfuerzo compartido, hecho con mucho cariño, y cada miércoles pues nos reunimos para conversar sobre un tema de interés. Y dime tú, Julito, si las finanzas en Venezuela no son un tema que dan muchísimo de qué hablar. Con las finanzas nunca nos aburrimos. Hablando con Julio ayer en la radio, veíamos un poco por dónde se iba a pasear. Yo le estoy diciendo, bueno, vamos a tratar de abordar el tema con calma, sin prisa, pero sin pausa, llegar hasta donde podamos llegar y bueno, como siempre, contando con toda la participación de ustedes, súper activa a través del chat para que no estemos aquí como hablando solos, sino que esto es para ustedes. Entonces, les pido a los que están participando que estén muy activos. Cualquier cosa que no entiendan, vamos atajando a Julio. Y te pido a ti, Julio, que hoy esa trayectoria que tienes acompañando emprendedores como consultor, pues también tú mismo presentes quién eres, qué haces y podamos dar inicio entonces a esta jornada del día de hoy. Bienvenido, Julio, de verdad que un gusto tenerte aquí con nosotros. Ok, muchísimas gracias, Mara. De verdad muy contento por estar acá y, wow, maravillado de tener a tantas personas, de ver lo bonito que se ha convertido este espacio y que bueno, este ecosistema, como te dije ayer, lo construimos entre todos
y que al final cada una de esas visiones diferentes que tenemos del emprendimiento se complementan y se combinan para convertir, consolidar el ecosistema venezolano que bastante falta le hace y que al final nos ayuda a crear este tejido empresarial que le va a traer bienestar y desarrollo al país. Y bueno, hoy vamos a hablar a nivel de finanzas. No vamos a abordarlo como una clase que he visto en mi trayectoria, por decirlo así, que suena como un poco larga, tampoco es que soy un superstar, pero Sí lo es, sí simplemente lo vamos es. a aportar acá, a aportar acá parte de lo que es mi visión, de lo que yo he visto y que evidentemente se puede complementar. Yo soy el gerente de finanzas en la aceleradora de negocios Digital Valley, también soy mentor y doy parte en la formación de mentores dentro de la aceleradora. También dirijo el programa de Investment Valley, que ayuda a conectar startups con inversionistas. Y toda esa relación con los inversionistas la llevo en estos momentos. También soy parte del boarding de Acelera Latam en Chile. Ahorita tenemos el Algen 8 y bueno, tenemos varias startups allí con las que nos reunimos mes a mes y las vamos apoyando en su proceso de aceleración. Y también trabajo a nivel de consultoría de negocios con una consultora propia y ahorita en este momento está aplicando a la dirección correspondiente. Me escuchan bien? ¿Me perdieron en algún momento? Sí, te estamos escuchando un poquito mal. Yo no, yo voy a cerrar mi cámara, pero no sé si tú tengas un plan B allí. Tú sabes que aquí siempre tenemos plan A, plan B y plan C. Pero bueno, pendiente de ti porque sí te Sí, nos estás quedando un poco congelado. perfecto, no tengo una conexión de internet de respaldo, esperemos que no tenga que utilizarla, ¿ok? De todas maneras, no vamos a cualquier cosita, cualquier detalle, lo comentan por el chat para yo ir Seguro. repitiendo, ¿ok? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar eh, básicamente, esta va a ser nuestra agenda, algo muy sencillo, muy por encimita. Quisimos abordar este foro en base a lo que es un emprendedor como tal y no solamente a nivel tech, porque generalmente el concepto de startups está muy enfocado a las empresas tecnológicas y todo este proceso se ha enfocado hacia allá, pero no quise dejar fuera la gran cantidad de emprendimientos y proyectos, sobre todo que lo hemos visto en las propuestas que llegan a las aceleradoras y a las incubadoras, que no son necesariamente tech, sino que tienen un componente más comercial, más tradicional como tal. Entonces, bueno, aquí vamos a abordar algunos pequeños aspectos que considero que son relevantes en sus finanzas. Como te digo, son parte de una visión que he cultivado al respecto. Y luego vamos a hacer la transición hacia cómo lo ve y cómo lo vive una startup, ya entrando a la parte de corte tecnológico y cómo a nivel financiero influye en los temas de inversión para luego dar un breve repaso, contexto de cómo está ahorita el ecosistema, más que todo a nivel de LATAM, Latinoamérica, y cómo esto puede afectar a las startups. Entonces, básicamente vamos a iniciar acá con lo que es el emprendedor, ¿no? Generalmente, cuando los proyectos inician a nivel financiero, dejando de lado la definición de la idea del negocio, de lo que sería la estructuración del modelo de negocio como tal, sino desde el punto de vista financiero.
hay algunos elementos básicos que primero hay que establecer. Generalmente, a nivel financiero, eh, lo tradicional, digamos, como que lo que es de manual, es que un emprendimiento debe tener informes financieros básicos, fundamentales para gestionar su actividad desde el punto de vista económico y financiero. Sin embargo, hay una serie de rutinas, o podemos llamarlas de buenas prácticas, que son relevantes implementar a nivel de un emprendedor en sus inicios. Y básicamente yo considero que son estas cuatro. En primer lugar, saber cuánto es la cantidad de dinero que entra y cuánto es la cantidad de dinero que sale. Esto es importante porque nos brinda el punto de partida de en dónde estamos en un momento determinado y nos enseña a registrar y a contabilizar. Nosotros, los emprendedores, cuando iniciamos, y lo he visto mucho, generalmente las pymes, cuando están arrancando, esta contabilidad básica o este registro y estos aspectos de control de gestión se dejan de lado. Y entonces los negocios terminan operando a ciegas prácticamente porque no tienen claridad de cómo es el movimiento entre los fondos que entran y los que salen. En segundo lugar, muchos de estos negocios inician como propuestas para complementar el presupuesto familiar, para tener una segunda entrada. Y eso es algo que ha ocurrido, por lo menos en Venezuela, muy frecuentemente. Eh, y no es para nadie un secreto que uno siempre está buscando algunas alternativas para financiar el presupuesto familiar, pero es muy común que ocurra que las finanzas entre ambos entes, tomando como un ente el negocio y el otro la familia, se terminen mezclando. Entonces, cuando esto ocurre, el dinero que debería ser para el negocio termina utilizándose para el mercado, por ejemplo, y entonces el negocio se resiente. Por tanto, parte de lo que se aplica como una rutina o un buen hábito es separar estos elementos. El tercero es saber el punto de equilibrio. A mí me parece clave el punto de equilibrio y es porque una de las preguntas que yo me he encontrado, por lo menos a nivel de consultoría en pymes, ocurre mucho que muchas empresas no saben cuándo están ganando, cuánto dinero están ganando o si les está yendo bien o mal, porque no hay una determinación de la cantidad de dinero que ellos necesitan facturar o unidades que necesitan vender, en caso de que sea una, una oferta o una venta de productos, saber a partir de cuándo yo tengo ganancias. Y no se crean que esto es algo que ocurre no al pequeño emprendedor que está arrancando. Lo he visto en compañías consolidadas y que esto se relaciona mucho con la determinación de los costos de lo que estamos ofreciendo como propuesta de valor. Yo recuerdo un caso de un frigorífico que estaba negociando con una cadena de supermercados acá en Venezuela y ellos estaban ofreciendo una venta de bandejas de carne y ellos básicamente hicieron un trato de $2 millones y no habían determinado cuánto costaba cada bandeja. Entonces, imagínense la clase de riesgo que corren allí al no tener una determinación de costos que acompañe una, una estimación de ese punto de equilibrio. Y por último, esto se ha vuelto muy, muy
importante en los últimos tiempos. Primero por los temas inflacionarios que siempre hemos tenido en Venezuela, en donde la inactividad era prácticamente penalizada con pérdida de poder adquisitivo, y en tiempos más recientes por la imposibilidad de conseguir crédito o financiamiento, que es lo que, bueno, siempre ha permitido acompañar el trabajo de un emprendedor inicialmente. Claro está, en etapas iniciales, no, crédito bancario generalmente no se obtenía, pero el emprendedor se financiaba en su momento con tarjetas de crédito o credinóminas si tenía alguna fuente de ingresos. Pero entonces, como esto ya no está funcionando en estos momentos, en el caso venezolano, eh, el nivel de efectivo o cuidar la cantidad de dinero que tenemos es importante. ¿Por qué? Básicamente, en estas etapas iniciales, un emprendedor, el negocio, debe equilibrar estos tres elementos. O sea, básicamente lo que tiene es la propuesta que ofrece, bien sea un producto, bien sea un servicio, lo que percibe por esa venta y lo que debe cubrir con eso. Eso hasta el momento a nivel financiero es básicamente el negocio. Claro está, hay otros temas relevantes que hay que abarcar, como procesos, como segmentación, marketing, esos elementos, pero a nivel financiero estamos aquí. Cuando nosotros como emprendedor y como pequeño negocio comenzamos a implementar rutinas, estas rutinas se vuelven hábitos, se vuelven sistemas, ya comenzamos a establecer las bases del crecimiento. ¿Por qué? Porque para crecer debemos escalar, y para escalar hay que delegar operaciones, y yo no puedo delegar algo que no tenga documentado. Pero ya cuando comenzamos a establecer rutinas, a establecer buenas prácticas de medición de lo que hacemos, de recopilar información, de contabilizar todo lo que ocurre en nuestro negocio, ya podemos entrar a desarrollar informes financieros más formales. Y ahí es donde muchos se apoyan generalmente en el contador, pero está la costumbre también de que el contador a veces lo terminamos utilizando solo para los temas impositivos y no como una herramienta de gestión que nos permita planificar a futuro cuál va a ser la naturaleza del negocio y cuál es nuestro estado actual y cómo nos ha ido. Y bueno, aquí estos tres informes financieros básicos que se abordan son básicamente el estado de resultados. Es que ya estamos entrando en materia de lo que se ve en cualquier curso de finanzas, donde, bueno, en un estado de resultados hacemos un resumen de nuestros ingresos y nuestros gastos, abordamos las ventas, compras a crédito, y ¿qué nos permite esto? O sea, el estado de resultados nos ayuda a medir la rentabilidad del negocio, ese margen que hemos tenido y que va más allá de toda esta estructuración de costos que hemos hecho, de esta fijación de precios y de cuáles sean las políticas de monetización que hayamos fijado nosotros como negocio. Luego tenemos el balance general, o también llamado estado de situación financiera, que es una instantánea. A mí me gusta verlo como un selfie del negocio, por decirlo así, porque él relaciona lo que yo tengo en un momento determinado, como el efectivo, el inventario, y lo relaciona con los fondos propios que tengo y con las deudas. ¿Ok? Porque esto es importante. Generalmente, a nivel financiero, cuando ya comenzamos a tener cierto grado de consolidación como negocio y mantenemos estos hábitos relevantes de
contabilidad y aprendemos a leer informes financieros, nos vamos a dar cuenta que hay herramientas que podemos utilizar para conocer la salud de nuestros negocios. Hace poco estaba revisando un informe financiero de una pyme, un poquito más consolidada, y en sus balances nos encontrábamos que ellos tenían una gran cantidad de cuentas por cobrar, muchísima, era prácticamente 10 veces el efectivo que ellos tenían, y tenían una gran cantidad de deuda de sus proveedores. Y nos dimos cuenta que gracias a esa visión de ese estado de situación financiera, ellos estaban cobrando muy lentamente las facturas. Entonces, estabas dejando una liquidez que no aprovechabas dentro del negocio y que por ende te restaba dinamismo en tu actividad, porque si hay una cosa que tiene el efectivo es que siempre tiene que estar fluyendo, siempre tiene que estar moviéndose, porque en finanzas, una de las cosas menos rentables que hay es dejar el dinero parado. Por eso es que a nivel de gestión financiera se busca que el nivel de efectivo sea el mínimo posible para operar y que el resto se destine a inversiones o se destine a, este, a financiar la operación, ¿ok? Y el tercero, que es uno de los más importantes ya cuando estamos en operaciones, por ejemplo, con startups, es el flujo de efectivo. ¿En qué se diferencia el flujo de efectivo de un estado de resultados? Que básicamente, si yo vendo a crédito, yo en un estado de resultados registro la venta, pero ese dinero yo no lo estoy recibiendo. Entonces, si yo no estoy recibiendo ese dinero, yo no puedo contar con él para por lo menos financiar las operaciones que tenemos en el momento en el negocio. Entonces, el flujo de efectivo hace esa diferenciación y te dice, no, lo que tú vendas a crédito, eh, no lo vamos a contabilizar acá y vamos a meter solamente lo que es real, lo que te ha llegado a ti y lo que puedes disponer de ello. ¿Qué pasa con esto? Que tú puedes tener un estado de resultados negativo, a grandes rasgos, sin que haya mayor problema, claro, ciertas salvedades, pero tú no puedes tener un flujo de caja negativo. ¿Por qué? Porque esto te está diciendo a ti que tú en el momento no tienes para pagarle al equipo, por ejemplo, no tienes para pagar servicios, y entonces no vas a tener cómo acometer los compromisos del periodo siguiente. Claro está, hay distintas salvedades que vamos a abordar un poquito más adelante, pero en general, para las startups, el flujo de efectivo es fundamental para que puedan operar. Porque nosotros tenemos que cuidar el flujo de caja, cuidar este nivel de efectivo acá, particularmente en Venezuela? Bueno, primero porque eh, no tenemos en este momento crédito y los negocios tienen que operar con fondos propios, es lo que llamamos coloquialmente a pulmón. En consecuencia, si dejamos que ese flujo de caja sea negativo, vamos a tener insolvencia, porque como les dije antes, las pérdidas contables son muy diferentes a las pérdidas en el flujo de caja y que se convierte en una herramienta de gestión que no es muy complicada de implementar, porque yo puedo establecer proyecciones en el futuro, 2, 3 meses, y plantear escenarios, y puedo evaluar estrategias de acción en base a las ocurrencias de cada uno de ellos. Entonces, fíjense que nos ayuda a gestionar el negocio. ¿Ok? Ahora bien, a nivel emprendedor, fíjense que
vamos a tener ciertas similitudes con lo que hace una startup. Y es que para ambos casos, el flujo de efectivo, flujo de caja, es primordial. Para el emprendedor lo es porque está iniciando, tiene muy poca disponibilidad de recursos y debe utilizar lo que obtiene para consolidar o sembrar las bases del crecimiento como negocio. Por eso es que una de las cosas que nos gusta hacer es, eh, dentro de Digital Valley también, es cuál es tu estrategia de crecimiento, porque tú tienes que tener un norte como negocio, no es colocarte a vender y ya, o sea, cuál es tu norte, cómo esperas obtenerlo. Entonces, estas herramientas, junto con otras, no tan relacionadas con las finanzas, tendríamos una sesión aparte solo para todo eso, que estarían involucradas en toda esa evolución. Ahora bien, para las startups, ¿por qué es tan importante? Porque básicamente, ¿qué es una startup? Eh, una startup es podemos decir que es un negocio, es un proyecto que está buscando descubrir su modelo de negocio. Esa es, digamos, la definición teórica, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero básicamente es una estructura, un equipo, una organización que a grandes rasgos está buscando descubrir qué tiene que hacer o qué tiene que ofrecerle al público para que le pague por el problema que ellos consideran que tiene. Ajá, a ver, Patricia, mira, cuando tengamos las posibilidades de crédito en la banca, esperemos que sea pronto, aquí va a ocurrir un escenario muy interesante y es que nosotros antes nos aprovechábamos de las tasas de interés reguladas que tenía la banca y eh, entonces podíamos pedir muchos créditos y que a fin de cuentas la inflación se comía esos créditos y nosotros pedíamos un préstamo, resolvíamos en el momento y prácticamente al final lo que terminábamos pagando era una cantidad que muy tonta que no influía sobre el desempeño del negocio. Pero ahora lo que va a ocurrir es que vamos a tener, y se están dando ya, aunque de una manera muy tímida, créditos en divisas que tienen o que son indexados y que va a implicar que tengamos que analizar muy bien para qué vamos a pedir un crédito, para qué vamos a financiarlo. Entonces, tenemos que asegurarnos que cuando la banca habilita estas posibilidades de crédito, podamos asegurar que esos fondos nos van a ayudar a generar los ingresos necesarios para poder pagar ese crédito, porque si no, vamos a agregarle un peso al negocio que va a afectar su rentabilidad. Y entonces al afectar la rentabilidad, te va a afectar el estado de resultados y evidentemente te va a afectar el flujo de caja porque vas a tener una cuota que vas a estar pagando por algo que no te dio los ingresos que esperabas. Entonces, hay que hacer ahora un análisis mucho más estructurado. Por allí vi que levantaron la mano, así que cualquier preguntita me la van colocando por el chat, ¿ok? Que yo lo estoy viendo por acá y las voy respondiendo. Muchas gracias, Patricia. Ok, aquí tenemos una pregunta. Yo quisiera, Julio, que estabas ¿Sí? justo comentando sobre eso cuando leíste la pregunta de Patricia, que siguieras abordando esa diferenciación que estás haciendo entre startup y emprendimiento, porque me parece interesante porque tú estás haciendo una afirmación justo para el mundo de las startups. Entonces, tú estabas diciendo que justamente la startup es esa que está en la búsqueda para descubrir su modelo de negocio. Entonces, ¿a quién estás viendo como emprendedor para poder entender esa diferenciación en la gestión de sus finanzas?
Sí, porque generalmente cuando estoy abordando el emprendedor como una persona, o un grupo, un equipo que aborda un comercio más tradicional, no necesariamente algo nuevo, algo innovador. Claro está, se pudiera decir que en esencia, ellos también tienen un modelo de negocio porque evidentemente hay una estructura, hay una organización entre el equipo, o sea, que se estructura para llevar una propuesta de valor a un negocio, pero a nivel de lo que buscas resolver, en muchos casos, por ejemplo, si yo inicio un negocio de venta de celulares, esos problemas que yo busco resolver, digamos que ya están más validados y más abordados, están muy estudiados. Entonces, por ejemplo, yo no tengo que hacer un experimento para averiguar si a la gente le gusta o no comerse una hamburguesa o comer un chocolate. Entonces, hay esa distinción que si bien ambos tienen modelos de negocios, ambos tienen una estructura, la diferencia se ve en el componente innovativo que tiene una startup y que en muchos casos hay elementos nuevos en los problemas que quieren resolver. Entonces, allí estamos entrando en que no es una línea que es completamente fija, no es una barrera, pero por ejemplo, en el mundo del capital de riesgo, en el mundo generalmente de inversión en venture capital, eh, se abocan mucho a las startups como componente tecnológico precisamente por esa búsqueda de resolución de un problema importante en el mercado que probablemente no ha sido abordado o no ha sido abordado de manera suficiente por las alternativas que hay actualmente en el mercado. Y como dice Irwin, las otras iniciativas son más comerciales que, eso sí, no están exentas de tener un componente innovador, porque ya eso es parte de lo que nosotros en Digital Valley abordamos con Lean Startup, pero sí puede existir, no lo exime de ella, ¿ok? Ahora, ¿qué puntos en común tienen ambas? Que en esencia, los principios financieros por los cuales deben gestionarse son muy similares, básicamente, pero acá estamos uniendo el flujo de efectivo como el primordial para ambas, porque si no tenemos efectivo, no podemos operar. Por eso es que hablábamos de que el efectivo manda, pero las dinámicas, digamos ese roadmap entre una iniciativa comercial y una startup con un componente innovador alto y un potencial de escalabilidad alto también, difieren un poco. Y es por eso que abordamos esas diferencias en base a esa ruta, porque tienen sus matices. Por acá tengo una pregunta de Marta. ¿Cuáles probablemente sean los criterios de evaluación para optar a un crédito? Siendo que actualmente los clientes no tienen sus recursos en las cuentas pasivas de la banca nacional. Mira, probablemente estemos hablando de garantías a nivel de activos. De hecho, la empresa que estábamos evaluando recientemente tenía un problema y era que sus activos estaban valorados a costo histórico. Entonces, eso quería decir que prácticamente una laptop valía 50 bolívares. Eh, por lo que si tú quieres acceder a un crédito, tú tienes que demostrar capacidad de pago y tienes que demostrar garantías que avalen la solicitud del crédito. Entonces, probablemente estaríamos yéndonos por esa vía a nivel de financiación, ¿ok? Y lo otro es que, bueno, tengamos nuestras cuentas en orden para que podamos demostrar que tenemos una buena probabilidad de pago. Mira, las startups en Venezuela están operando en mi opinión, esto pudiera ser
una visión más personal. En general, percibo que están trabajando en facilitar medios de pago, que es uno de los temas que ha tenido el país en tiempos recientes. Bueno, salvando los temas de delivery, se aprovechó gracias a los temas de pandemia. Y bueno, la movilidad de los usuarios. Fíjense que ya tenemos iniciativas como Yomi Rides, Ridery, que son las más representativas. Tenemos la Guagua. Fíjense que es, estas iniciativas surgen para abordar problemas presentes en nuestro entorno como país. Las fintechs que están como Reserve, que buscan resolver los problemas de pagos, Finly, que te proporciona una tarjeta para ayudarte a pagar, y luego tenemos los temas de movilidad, que el transporte no ha sido un sector muy confiable en el país, y fíjense que el delivery está ayudando muchísimo a los negocios, también por el tema pandemia, y bueno, porque es una tendencia a nivel global. A medida que nosotros podamos seguir consolidando, sigamos la evolución que hemos tenido como economía, probablemente se abran otros sectores, como por ejemplo, he visto también algunas iniciativas relacionadas con la salud, eh, con asistencia domiciliaria, y que bueno, realmente se enfocan en aprovechar los clientes de los seguros. Pero como te digo, por allí van los tiros, pero probablemente tengamos muchas más iniciativas, ¿ok? Porque ya eso es parte de la inventiva del emprendedor venezolano, que bueno, sabemos que es muy grande y que nosotros siempre estamos dispuestos a seguir trabajando, ¿ok? Ahora bien, se me ha escuchado bien todo este tiempo, ¿no? Voy a hacer... Ok, Perfecto, perfecto, sin interrupciones. Muy bien. buenísimo. Entonces, ¿qué pasa con una startup? Que como están descubriendo el modelo de negocio, tú en etapas iniciales estás tratando de definir cuál es esa propuesta que va a hacer que la gente pague para resolver su problema. Eh, y probablemente mientras eso ocurre, no estás recibiendo ingresos. Si yo me decido a vender un teléfono, probablemente ya yo sé que a la gente compra teléfono y que probablemente en algún momento lo vaya a vender. Pero si yo estoy creando algo nuevo, algo que no existe, yo tengo que saber si efectivamente eso va a tener posibilidades de calar en el mercado o de convencer a la gente. Y un ejemplo clásico es antes de que existiera Uber, había que saber si un conductor estaría dispuesto a montar a un extraño en su vehículo, y si una persona estaría dispuesta a meterse en un vehículo con un extraño. Hasta que no validaras eso, Uber no podía generar dinero porque no sabía si la gente estaba dispuesta a pagar por ese, por ese servicio. ¿Ok? Por ahí vi que levantaron la mano. Recuerden escribir las preguntitas por el chat. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Eso en la vida de una startup es lo que se conoce como el Valle de la Muerte. Suena muy feo, pero básicamente lo que ocurre allí en ese Valle de la Muerte es que en ese periodo debajo, mientras yo comienzo a definir qué es lo que se llama el Product Market Fit, yo no estoy generando ingresos, pero yo estoy pagando para experimentar, yo estoy pagando para validar ideas, yo estoy pagando para conocer mi cliente, yo estoy pagando desarrollo tecnológico, yo estoy pagando marketing, hasta que yo consiga ese producto o ese servicio por el cual la gente desee pagar. Cuando yo consiga eso, que yo comience a vender, ahí yo comienzo a salir de ese valle de la muerte. Pero ¿qué pasa?
que ese tiempo allí es clave para la supervivencia de una startup. Entonces tiene que luchar contra ese tiempo para no quedarse sin dinero. Tenemos otra pregunta. Ok, ¿qué le está Venture Capital en Venezuela? Sí, por ejemplo, yo tengo contactos con, hay varios fondos, no te voy a negar que no es muy amplia, porque digamos que nosotros no somos la ruta preferida de las startups a nivel latinoamericano. Generalmente la secuencia es que empiezas en Chile, Chile, Argentina, Colombia, y después que ya agarran confianza, se van a probar al mercado mexicano porque es muy grande. Entonces los fondos actúan en consecuencia y la mayoría de los ecosistemas está en esos tres países. En México, en Colombia y en Chile. Y Perú está haciendo grandes cosas también. Nosotros acá aún no tenemos esa atracción, sí tenemos iniciativas, pero sí se ha recibido interés de fondos en Europa y en Estados Unidos que quieren abordar consultoras acá que se dedican al Venture Capital, invertir en ellas, aprovechando su conocimiento local del mercado y que ellas comiencen a captar startups aquí en Venezuela. Entonces, es un movimiento que aún es tímido, pero que está empezando, ¿ok? Y sobre todo porque es un ecosistema muy pequeño, pero que está comenzando a desarrollarse, pero que en mi opinión tiene un muy buen potencial de desarrollo. Eso sí, hay que pensar con ambición, hay que pensar en grande, ¿ok? Entonces, fíjense, estamos hablando de que tenemos startups que están en una carrera contra reloj para no quedarse sin dinero. Y aquí el flujo de caja de nuevo es importante porque se utilizan dos métricas interesantes. Primero, cuánto efectivo se lleva la operación mes a mes. Es así, Joel. Son emprendimientos dinámicos, dinámicos porque son constantemente iterativos y pivotan muy rápido, deben tener una capacidad de adaptación muy rápida porque no tienes tiempo, tienes recursos limitados. Entonces, para eso se usa esta métrica que es el cash burn, cuánto efectivo gastamos mes a mes y cuántos meses nos quedan. O sea, si yo tengo $5,000 y estoy gastando $1,000 por mes, eso significa que a mí me quedan 5 meses de operación para cerrar. Si yo no consigo algo en esos 5 meses, no puedo seguir operando porque no puedo pagarle a mi estructura de trabajo. Entonces, ese timing que te da el flujo de caja y esa gestión del efectivo, por eso es que en las sesiones de boarding con las startups en Chile, lo primero que se hace es ver el presupuesto. ¿Cuál ha sido el gasto? ¿Se han tenido ingresos? ¿No se han tenido ingresos? ¿Ha habido desviaciones? Porque ese tiempo es fundamental. Y esto es porque para buscar inversión hay que hacerlo con al menos 6 meses antes de quedarse sin efectivo. Porque ojalá funcionara como Shark Tank, tenemos un trato, toma el dinero, bueno, esos son procesos que toman mucho tiempo porque si yo te voy a dar dinero a ti, un desconocido, yo tengo que conocer primero el equipo, necesito conocer cómo, y no se imaginan todas las cosas ocultas que se encuentran allí. Entonces, para andar un poquito, cómo va este flujo de caja de una startup? Si yo no estoy vendiendo nada, y yo solamente estoy gastando, el flujo de caja tiene 3 categorías. Es básicamente lo que es la parte operativa, lo que es la parte de inversión y lo que es la parte de financiación o el financiamiento. Entonces, generalmente, en primeras etapas, la parte operativa tiene saldo negativo porque no estamos vendiendo nada y estamos gastando en nómina, estamos gastando en recursos. Exactamente, con métricas de la contabilidad de la innovación. Claro está, hay un set de KPIs relevantes que, por ejemplo, cuando comienza a vender
dan lo que se llama tracción. Pero por ejemplo acá ahorita estamos abordando los elementos financieros que influyen en este flujo de caja y para qué se usan. Entonces, en esta parte, nosotros tenemos un flujo de caja negativo a nivel operativo, pero que es compensado con el financiamiento, que puede ser un préstamo, que puede ser dinero que ponen los dueños. Ajá, pero ¿y cómo se financia una startup? Bueno, básicamente la startup tiene como un roadmap en donde en función de la etapa donde se encuentra tiene diferentes tipos de, de financistas o de proveedores de recursos. Fíjense que la primera etapa la abordan, están empezando, trabajan los inversionistas ángeles, families and friends, los fondos semillas, aceleradoras o los mismos, el mismo emprendedor. Entonces, fíjense que eh, esto implica que cada una de estas etapas hay un nivel de desarrollo y que el flujo de caja te va a ir dando la evolución que vayas teniendo. Fíjense que en el Valle de la Muerte, las etapas semillas, antes de la serie A, aquí estamos en proceso de desarrollo, de validación del producto y generalmente aquí, una vez que obtenemos el Product Market Fit, entramos a lo que es la serie A y ahí entran los fondos de Venture Capital, porque aquí estamos ya financiando crecimiento, financiando consolidación, financiando el crecimiento de la startup, ¿ok? Entonces, eh, al final, a medida que la startup ya va teniendo un crecimiento y una estructura mucho más consolidada, mejores métricas, tiene informes financieros más consolidados, ya tenemos probablemente un equipo contable más adelante, puede financiarse ya con elementos tradicionales, con banca, al final para llegar a una IPO, o, que es básicamente salir a bolsa, y como viene siendo como que el fin último de las startups, no todas, que prefieren quedarse financiándose así. Pero bueno, básicamente al ser esta la ruta, y yo creo que con esto vamos a terminar el día de hoy, este esquema es lo que ha registrado niveles récord de inversión en Venture Capital el año pasado en Latinoamérica. Aproximadamente 15.700 millones de dólares se invirtieron en startups en Latinoamérica el año pasado. Y con todo y eso, creo que esa inversión representó en torno al 2 o 3% de la inversión global en Venture Capital. Entonces, imagínense el potencial de desarrollo que tiene Latinoamérica y dentro de Latinoamérica el potencial que tiene Venezuela como destino para la inversión en Venture Capital. Eso sí, nosotros necesitamos y estamos trabajando en eso, desarrollar infraestructura, desarrollar este equipo de soporte para que las iniciativas comerciales no se priven de la búsqueda de la innovación y para que podamos tener un universo mucho mayor de startups que estén buscando resolver problemas interesantes y que tengan una visión regional e incluso global. Bueno, digamos que esto vendría a ser todo lo que nos atañe para el día de hoy. Por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto, Aymara, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Julio. Yo te dije que esto iba a ser denso, así que desde el principio dijimos, mira, vamos a llegar hasta donde se pueda llegar. Me gusta mucho la forma como lo abordaste porque siempre finanzas da como ese temor, ¿no? Y cuántas veces los emprendedores no ven esto como lo primero a delegar. Y me gustó mucho la frase que colocabas allí de el contador
para temas impositivos más que para un tema de gestión. O sea, no entendemos las finanzas como una fuente de información valiosa para tomar decisiones, de la que tengo que tener dominio, que no es algo que tengo que tercerizar, que es algo de lo que yo debo saber, que debo manejar para tomar este tipo de decisiones. Y además, cuando nos muestras estas oportunidades de financiamiento, que sí existen, pero al final nos están invitando es a la profesionalización del emprendimiento. Y si te suena esa frase a nuestro querido Pedro Leandro, él siempre lo dice, o sea, necesitamos que el emprendedor se profesionalice. Y hay oportunidades, pero para un emprendedor que registra, que sistematiza, que tiene información, que conoce su negocio, su dinámica, es que puede tocar este tipo de puertas. Así que te agradezco muchísimo, Julio. Se acaba rápido, Patricia, porque cuando las cosas son buenas se acaban rápido, vienen en frasco chiquito. Excelente, Irwin. Así es, mira, se me cayó mi invitado. De verdad que contentos con estos foros. Estoy viendo allí a todas las personas que se conectan. Tenemos nuevos aliados, porque creo que cada semana voy sumando por lo menos una nueva lista de difusión. Ahí está Marta Tobar de Hayas, qué bueno verte por aquí. El profesor Gustavo Machado desde el Zulia, del IGES, el Instituto de Gerencia del Estado Zulia, qué bueno. Nuestra amiga internacional María Emilia, Mario Correia, que siempre pendiente también de todas las ofertas que se hacen desde el centro. Y bueno, tanta gente que nos acompaña, Rafael, nuestro mentor de Acelera. Así que bueno, yo contenta, Francisco Rodríguez, profesores, de verdad que un gusto que nos acompañen cada miércoles. Es un esfuerzo, pero un esfuerzo que se hace con mucho gusto para traerles temas de interés. Creo que a Julio, bueno, se le habrá caído la conexión justo al final. Vamos a ver si logra entrar, aunque sea para que les diga adiós, pero nos queda bastante materia por trabajar en esta área financiera. Me gustó mucho el abordaje que hizo porque no se metió en el balance, que no es la idea. Yo le decía, mira, esto no es una clase, no podemos, no, ahí está, no nos da chance. Menos mal que te caíste Ajá. ahorita, no Sí, en clase. gracias a Dios, ¿eh? Que les estaba diciendo que me gustó mucho el recorrido que hiciste, porque ciertamente te pasaste por los estados financieros sin ponernos a ver como el detalle, sino, oye, ¿para qué sirven? ¿Por qué están allí? ¿Por qué es importante usarlos, manejarlos? ¿En qué momento los utilizo? Porque a veces pareciera, y eso nos pasa con el tema de las finanzas, que es tan amplio y tan denso, como que tengo que saberlo todo y aplicarlo todo. No, cada cosa tiene como su momento. Y esa primera lámina estuvo genial, o sea, empieza por registrar, por separar, ¿no? Es como poner orden en qué es lo que está pasando en tu negocio y a partir de allí, pues poco a poco vamos avanzando. Así que Sí, Julio, sí. te agradezco Eh, mucho porque lo hiciste muy ameno y fuiste poniendo además ejemplos. Adelante. dame un minutito y es Lo porque tienes. los grandes proyectos tienen que iniciarse con pasos pequeños y los estados financieros no son la excepción. Por aquí tengo una pregunta muy interesante de Francisco que dice, ¿qué medidas pudiésemos tomar como promotores del sector de innovación y emprendimiento para conseguir un mayor apoyo de organizaciones empresariales? En mi opinión, acá si hay algo que ocurre en Venezuela es que no tenemos suficientes inversionistas ángeles. De hecho, no tenemos inversionistas, tenemos comerciantes. Entonces, uno de los grandes retos es como que formar a esos inversionistas para mostrarles lo que es el mundo de las startups, el mundo de este venture capital, para que se animen a entrar y a darle un mayor apoyo a nuestros emprendedores, mientras que nosotros desde el otro lado los ayudamos a profesionalizarlos. Pero ese Está muy crecimiento bueno tenemos que eso. hacerlo es teniendo esos recursos. Y bueno, y creo que es uno de los retos que tenemos, es que a la par de formar emprendedores, formar inversionistas. Está muy bueno eso, me gusta mucho eso, lo compro totalmente porque siento que el emprendedor está haciendo un gran esfuerzo en formarse y profesionalizarse. Nos falta ahora que también vean este sector como un sector de oportunidad. Así que Así. bien, muy bien, gracias Julio. Julio, esta es tu casa. Ah, buenísimo. Tenemos que armar grilla de foros a partir de septiembre porque en agosto paramos, eso Ok. se los diremos más adelante, en agosto paramos. Anuncios.
Buena respuesta, claro. ¿Cómo Julio te va a dar una mala respuesta? Eso es así. En nuestro chat se perdió con todos los chats de agradecimientos, de saludo, pero tienen el link, por favor rescátenlo antes de que cerremos la sala, el link de nuestro registro de satisfacción. Es muy importante para nosotros. Recuerden que este espacio forma parte de la extensión social del Centro de Innovación y Emprendimiento. Luego, mi amigo Nicolás les colocó por allí que la próxima semana estaremos junto a la profe Isabel Acosta hablando de la preparación de un plan de negocios efectivo. Oye, Así buenísimo. como finanzas, plan de negocios impelable. Los esperamos la semana que viene para que vean ese foro con nuestra querida Isabel Acosta, profesora de emprendimiento, bueno, de las pioneras en la UCAP, de verdad que una gran aliada del No va a estar centro bueno. también. Nos quedan 2 foros nada más, nos queda ese y nos queda Pitch y hacemos una pausa de merecidas vacaciones y renovados para venir renovados luego en septiembre. Así que gracias a todos por estar. Nos vemos la semana que viene, Julito. Espero tenerte en mi grilla del próximo semestre. Cuídense Claro que mucho. sí. Muchas gracias por asistir. De verdad me Gra encantó. Cuídense mucho. Gracias a ti. Feliz tarde para todos. Será hasta la semana que viene. Gracias a ustedes por estar allí. Saludos. Gracias, Julio. Bye bye. No, gracias Estamos a en ti. contacto.